Y para concluir esta edición, contamos con la charla Dos Imperios Apuntando. Para ello, nos acompaña Ina Afinogenova. Un aplauso para ella, por favor. Ina es periodista, es una periodista rusa licenciada en la Universidad Estatal de Moscú. Trabajó como subdirectora de la página web del canal de noticias RT en español y fundó el proyecto Ahí les va. Aunque la mayor parte de su carrera se ha desarrollado en su país natal, sus materiales periodísticos siempre han sido en español. En su trabajo como subdirectora de la web del canal RT en español, creó formatos digitales de gran éxito, especializándose en ofrecer una visión alternativa a los grandes medios occidentales desde una perspectiva pacífica, progresista, antiimperialista e izquierdista. En 2022 se unió al equipo de La Base. En 2023, junto con los compañeros de La Base, participó en la fundación del canal Red, donde sigue trabajando. Y para moderar este diálogo nos acompaña José Carlos Toral. Un fuerte aplauso. Él es licenciado en Comunicación Pública por la Universidad de Guadalajara y tiene un máster en Comunicación de Conflictos Armados, Paz y Movimientos Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzó profesionalmente como productor de programas informativos en el Canal 44 de la UDG. Fue reportero en el periódico AM de Lagos de Moreno, en Notisistema y en Megacable. Actualmente es reportero y conductor del podcast El Rumor de la Discordia, colaborador en NTR Guadalajara, coordinador del Observatorio sobre Conflictos Socioambientales y profesor en la Licenciatura de Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara. Sin más, los dejamos con nuestros invitados. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber aguantado hasta ahora, complicaciones que siempre ocurren en estos eventos. Bueno, muy felices de que estén aquí en el cierre del Encuentro Internacional de Periodistas. Ina, después de un viaje muy largo, por fin llegas aquí a Guadalajara. Es la primera vez que estás en esta ciudad, pero eres comúnmente visitante de México. Agradecerte tu presencia y bienvenida. Bueno, muchas gracias a los que están aquí, a los que se han quedado después del ponente anterior, que la verdad que deja un listón muy alto. Bueno, también gracias por ponerle este título a la charla, Dos Imperios Apuntando. Creo que define muy bien el momento histórico en el que nos estamos encontrando en estos últimos casi 2 años, le pese a quien le pese. Interesante que sean compañeros mexicanos precisamente que hayan decidido titularlo así y encima en el marco de un evento tan importante. No podría ser de otra manera. Por otro lado, más adelante les voy a explicar. Yo voy a soltar mi chapa y después a ver si hacemos alguna. Nos queda un tiempo para unas preguntas. Bueno, dos imperios apuntando, ¿no? Parece que aquí en México, en Latinoamérica, mucha gente tiene claro la naturaleza de la guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra, un conflicto interimperialista que enfrenta, por un lado, a todo el imperialismo occidental que sostiene a Ucrania ya desde hace unos años mediante armamento, apoyo financiero, entrenamiento y apoyo mediático, y lo usa como un ariete contra el imperialismo ruso, liderado por un gobierno chauvinista, ultraconservador, ultraderechista, que nada tiene que ver con esa Rusia soviética que tanto apoyó a los movimientos anticoloniales por el mundo. Y decir estas dos cosas juntas supone someterte al escarnio de los que se consideran el lado correcto de la historia, sea el que es el lado correcto, ¿no? Suelen ser los dos lados opuestos, cada uno peleando por quién tiene más moral, más razón histórica, y etcétera. Yo hasta el marzo de 2022 trabajé en el canal público ruso, canal RT en español, que entiendo que tiene bastante difusión en México. Ese canal fue frecuentemente tachado de propaganda rusa por otros actores que también son propaganda en realidad, pero bueno, son mucho más poderosos. Lo abandoné en marzo de 2022, pocas semanas después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, porque sabía que, bueno, ahora sí que iban a hacer propaganda, y una propaganda muy descarada.
un país que entra en guerra es lo que va a hacer, es lo normal, la única información válida va a ser la que proporciona tu Ministerio de Defensa y tu gobierno, ¿no? Y esta guerra desde el inicio en Rusia, ahora les voy a contar un poco sobre lo que ha supuesto para ese país, ha dado lugar a otras guerras. Una guerra semántica, en primer lugar, porque se prohibió llamarla por su nombre, se prohibió llamarlo guerra, se llamó Operación Especial Militar. Una guerra mediática, porque se empezaron a cerrar medios, se expulsaron periodistas extranjeros que se encontraban en Rusia, se tacharon de agentes extranjeros medios de información que pudieran, en opinión del gobierno, tener posturas diferentes. Y en la segunda semana tras la invasión se adoptaron toda una serie de leyes para criminalizar a todo aquel que condene la invasión y hable de los bombardeos de civiles, porque obviamente, según el Ministerio de Defensa, los objetivos del ejército ruso solo eran objetivos militares. Una de esas leyes fue la ley de fakes contra el ejército, que puede penar a todo el que haya esparcido información falsa sobre el actuar del ejército con hasta 15 años de cárcel. ¿Y qué puede ser calificado como fake contra el ejército? Bueno, en realidad lo que sea. Un no a la guerra puede ser calificado como fake, como información falsa sobre las actuaciones del ejército. La ley empezó, de hecho, a usarse a diestra y siniestra para quitarse a opositores de encima, para callar voces. Tenemos a presos políticos ahora mismo encarcelados por falsedades contra las Fuerzas Armadas, 7 años de prisión para un diputado municipal que canceló una exposición de dibujos infantiles diciendo que ese no era el momento para celebrarlo cuando se mataban niños en el país vecino. 7 años de cárcel tiene. 8 años a una activista feminista que reemplazó precios en un supermercado con textos en contra de la guerra. Así que puedes ir preso literalmente por un post o por decir todo esto lo que estoy diciendo, ¿no? Imaginen el trabajo mediático, el trabajo de un periodista en estas condiciones. Es que no es que sea imposible, que quedan todavía periodistas honestas en Rusia, pero es muy peligroso porque estás en arenas movedizas permanentemente y te estás jugando literalmente tu libertad. No solo no se podía hacer periodismo dentro de RT, porque dentro de RT te tienes que alinear con lo que dice el Ministerio de Defensa. Es que en un momento dado ya quedó claro que ya no se podrá hacer periodismo dentro de ese país por la censura militar, ¿no? Solo te podías mover dentro del espacio que marca la propaganda de guerra. Y me gustaría hacer hincapié en la propaganda de guerra, sobre todo hablando del decálogo de la propaganda de guerra que hace unos 20 años recopiló la investigadora belga Anne Morelli. Ella se basó en un trabajo mucho anterior de John Ponsonby sobre la Primera Guerra Mundial. Lo actualizó basándose en las experiencias de las coberturas mediáticas que ha visto durante la guerra en Yugoslavia. Y realmente, si lo lees, a día de hoy sigue siendo actual y perfectamente aplicable tanto a la guerra en Ucrania como a la guerra que Israel ahora mismo lleva en Gaza. Su primer principio, el primer principio en el que se basa cualquier propaganda bélica es que nosotros no queríamos la guerra, solo nos estábamos defendiendo. Y esto es básicamente lo que nos ha dicho Vladimir Putin el día 24 de febrero de 2022, cuando tanques rusos irrumpían en el país vecino, es que él se estaba defendiendo. El presidente de la primera potencia nuclear del mundo y del segundo ejército más fuerte se estaba defendiendo de un país mucho más pobre, mucho más pequeño, con mucha menos población y sí, que ha sido entrenado por la OTAN y que ha sido financiado y militarizado, pero a efectos prácticos, y lo estamos viendo ahora mismo en esta guerra, no representaba un gran peligro contra Rusia. El segundo, obviamente los medios rusos, los medios que quedaron, siguieron esa narrativa de una guerra
en defensa, una guerra preventiva, ¿no? La siguieron a pies juntillas. El segundo principio habla de que el único responsable de esta guerra es el enemigo, y vaya que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. El enemigo desde Ucrania, con su etnonacionalismo, que nadie lo niega, es así, ha habido un auge de ultraderecha. El enemigo es la OTAN, que se ha estado expandiendo a lo largo de los últimos años, y tampoco nadie lo niega, son razones legítimas, pero no son las únicas razones. Dentro de esa propaganda bélica que asumieron los medios estatales rusos, no cabían otras, solo era el enemigo el culpable de que nosotras nos viéramos obligados a hacer esa guerra preventiva. Voy a enumerarlos brevemente los otros principios, porque después entenderán a qué viene todo, ¿no? Nuestro enemigo es el auténtico diablo. Las comparaciones de Zelensky con Hitler en los medios rusos, bueno, fueron igual de frecuentes que las comparaciones de Putin con Hitler en los medios occidentales. Nosotros defendemos causas nobles. Obviamente la guerra se anunció como la defensa de la población del Donbass, que ha sido masacrada desde 2014, pero que curiosamente hasta el 2022 a Rusia no le importó y fue instrumentalizada absolutamente para iniciar una guerra, ¿no? Los niños, los 14.000 muertos a lo largo de los 8 años anteriores en la guerra, en la operación antiterrorista, que también una frase interesante que usó Ucrania para nombrar sus constantes bombardeos de la población, su propia población. Bueno, siguiente principio. El enemigo comete crímenes intencionadamente y nosotros, al contrario, podemos cometer errores. Nosotros directamente ya les avisé, ¿no? Nos dijeron que Rusia no bombardea objetivos civiles, así que cualquier objetivo civil destruido, cualquier edificio que hayan visto por ahí en ruinas y cualquier ciudad borrada de la faz de la tierra como Mariupol, bueno, es un error, resultado de autodestrucción, se lo destruyeron ellos mismos o que ha caído un trozo de antimisil, mala suerte no haber puesto antimisiles y dejarse bombardear tranquilamente por mis cohetes. El enemigo usa armas prohibidas, hemos hablado muchísimo, hemos leído muchísimo, muchísimos textos, ríos de tinta sobre bomba sucia, denuncias de bombas de fósforo blanco, etcétera, etcétera. Nuestras pérdidas son muy bajas y las del enemigo son enormes. Eso es así, esto ha sido desde el inicio, solo nos enterábamos de las pérdidas de Ucrania y de las rusas, no sabíamos nada, la única fuente que también es de parte, es de hecho, son militares o medios estadounidenses que más o menos te indican el descomunal saldo de víctimas que lleva a estas alturas esta guerra, pero si te empiezas a guiar por los medios y por el Ministerio de Defensa de cada uno de los dos países, pues no murió nadie de nuestro lado y del otro sí que ya no les queda nada. Y los intelectuales están de nuestro lado y esto lo más importante, lo último. Cualquiera que lo ponga en duda es traidor que le ayuda al enemigo. Cualquiera que ponga en duda esta versión de la guerra preventiva, de la defensa de la causa noble, es tachado de traidor de la patria, eso me ha pasado a mí. Y ayuda al enemigo, eso también me ha pasado, que inmediatamente eres tachado de ayudar al esfuerzo bélico de la OTAN y de Ucrania, obviamente. A todo esto se suma también una extrema deshumanización del enemigo, del conjunto de los ucranianos y la transformación de todo este conflicto en una suerte de partido de fútbol, ¿no? Tenemos a numerosos comunicadores, influencers que lo están observando desde su sofá, desde su casa y casi que alegremente, ¿no? En esto se convirtió el ambiente de Rusia en estos últimos 2 años y además todo esto, la guerra sirvió de excusa para ejercer cada vez mayor represión en todos los aspectos de la vida. Ayer mismo se declaró extremista el movimiento LGBT. Por ejemplo,
Hoy mismo están haciendo raids policiales a los bares de ambiente en Moscú, están deteniendo a la gente que lleve bandera arcoíris y eso puede suponer el encarcelamiento de hasta 12 años de prisión. Se está planteando prohibir los abortos. El país ha tomado un giro conservador que lo puede llevar al siglo XIX. Y desde 2022 ya éramos más de 1 millón de rusos que tuvimos que salir del país por desacuerdo con todas estas políticas y sintiendo la que se venía, ¿no? Ahora con esa ley del LGBT vamos a hacer más, supongo. ¿Para qué les cuento todo esto? Puede ser que no sea muy interesante, ¿no?, lo que está pasando en Rusia. Les estoy contando todo esto, bueno, básicamente para decir que lo más fácil es denunciar lo que hace el imperialismo ruso, lo que hace este país con los medios, con los periodistas, con los países vecinos, con los disidentes. Lo más fácil es hacerlo desde aquí, desde ese escenario, en México o en España o en Estados Unidos. Cuando me fui en 2022 del país, esa postura era muy cotizada. Adoptar la postura de condena a Rusia siendo ruso, sin matices y sin contexto histórico de lo que llevó a esa guerra, porque ese contexto existe, más allá de lo que diga la propaganda rusa, más allá de lo que diga la propaganda de este lado. Lo que sí resulta difícil y tiene consecuencias personales, no sé si tanto en México, pero en Europa sí, en España sí, es denunciar desde allí el imperialismo occidental, que también tiene parte de responsabilidad en todo este conflicto, que ha operado y sigue operando en Ucrania y ahora también en Gaza. Y por eso me sorprendió el título de esta charla, que es con lo que empecé, Dos imperios apuntando, porque en Europa, supongo que en Estados Unidos, pero hablo más bien de Europa, esta postura no es muy popular, no puedes hablar de los dos imperios. Puedes hablar del imperio ruso y condenarlo y hablar de todo lo mal que lo está haciendo, justamente. Pero claro, lo más difícil es enfrentar a tu imperialista local, ¿no? La propaganda rusa está enfrentando al estadounidense, habiendo convertido a Putin en un abanderado del antifascismo y del anticolonialismo, y a la propaganda occidental en inglés y en español, bueno, le cuesta horrores hablar de Gaza cuando no es para condenar a Hamás o manifestar el derecho de Israel a defenderse. Le cuesta horrores hablar de su papel en Irak, en Libia o en numerosos golpes de Estado o intentos de golpes de Estado por aquí, por Latinoamérica. Parece que antes de 2022 es que las guerras no existían, ¿no? Que la más cruel, la más sangrienta y por supuesto la guerra no provocada, la única guerra no provocada es la invasión rusa de febrero de 2022. Y enumeré el decálogo de propaganda de guerra porque en Europa y en medios en español lo siguen a pies juntillas, exactamente igual que en Rusia, es exactamente la misma propaganda bélica. Nosotros no queríamos la guerra, dicen ellos, y no han hecho nada para evitarla en años. De hecho, han avalado la expansión de la OTAN, ni durante han hecho nada, ni lo están haciendo ahora, cuando dicen que la guerra se ha estancada y realmente todos los días mueren soldados por mover la frontera 1 kilómetro más y retroceder otro kilómetro. Nuestro enemigo es el diablo. Bueno, obviamente los medios han convertido en el diablo no solo a Putin, que más o menos se lo merece, sino al total de los rusos, ¿no? A los que hay que castigar por no haberlo derrocado. Yo no sé quién más está sometido a esa cantidad de sanciones absolutamente absurdas que no van a parar la guerra. El hecho de que yo no tenga una tarjeta y no pueda pagar en ningún lado en el mundo no va a parar la guerra. O que no tenga Spotify, o sea, ¿qué sentido tiene este tipo de sanciones, no? O que IKEA se haya retirado de Rusia. Cualquiera que ponga en duda nuestro relato, por supuesto, es traidor también en Europa. Esta es la parte más sangrante y para que
no tengas otra versión de los hechos para más INRI en la Unión Europea. Se prohibieron los medios rusos, se ejerció censura, se prohibió RT, se prohibió Sputnik, algo que en Latinoamérica, ni en Estados Unidos, ni siquiera en Estados Unidos se ha hecho. Y no solo esto, además de prohibir esta otra versión, que puedes considerar RT todo lo propagandístico que sea, pero lo que tú estás haciendo es replicar las versiones del Ministerio de Defensa de Ucrania. Tampoco te has diferenciado demasiado de los rusos, ¿no? Y se supone que España no está en guerra. Bueno, además de todo esto, cualquier voz a favor de la paz y de un proceso negociador es permanentemente criminalizada, silenciada, tachada de pro-Putin, por supuesto, de rendicionista. Cualquier voz en contra de alimentar la industria armamentística ha sido marginalizada y bautizada de prorruso. Tú en Europa no vas a la cárcel, como en Rusia, por hablar de la expansión de la OTAN. No vas a la cárcel por eso, ¿no? Si hablas del auge de la ultraderecha en Ucrania. Pero te quedas sin trabajos, sin columnas, te dejan de llamar a tertulias, te dejan cada vez más espacio en los medios. Entonces, ¿cuántos periodistas se van a atrever a dar versiones distintas a las dominantes? Bueno, pues muy pocos, ¿no? Y bueno, si eres un ruso en Europa, un ruso que no está a favor de la guerra, como es mi caso, no alcanza con no estar a favor de la guerra, no alcanza con no estar de acuerdo con Putin, ¿no? Tú tienes que estar a favor de la victoria del bando del imperialismo occidental, tienes que estar a favor de la OTAN, tienes que estar a favor de la expansión, a favor de subir el gasto en defensa. No alcanza con no apoyar la aventura belicista de Putin, tienes que apoyar la prolongación de esta guerra desde este lado, ¿no? Desde el lado occidental, el que se autoproclamó el lado correcto de la historia. Y si no lo haces, quizás eres un poco espía de Putin o quizás sigues trabajando para él. Esto es a lo que yo me enfrenté en España hace unos meses. ¿Todo esto a qué viene? Todo esto me hace plantear que lo que se opone, no todo lo que se le opone al mal, que Putin es el mal, sin matices, pero no todo lo que se le opone es necesariamente el bien. Y ese lado correcto de la historia no está en contra de la guerra. Yo lo que veo en medios españoles es que no están en contra de la guerra no les molesta para nada, no les molesta la violencia, están bastante a favor, pero cuando el bando ganador es el suyo. Ese es el tema. Lo mismo está pasando en Gaza y Palestina con la propaganda bélica y ese mismo decálogo de la propaganda bélica que acabamos de repasar sirve perfectamente para describir lo que están haciendo los grandes medios de información en español y en inglés para describir esta masacre, ¿no? Porque se le quita todo contexto del colonialismo, de las políticas de apartheid y se pone la fecha del inicio de todo en 7 de octubre, con el ataque de Hamás. Y uno se pregunta, si los medios fomentasen cultura de paz en lugar de fomentar cultura de la victoria en la guerra, ¿qué habría sucedido? Porque se ha instalado que tu mero grado de humanidad, tú eres persona en cuanto apoyas el aumento de gasto en defensa, prolongar las guerras y en cuanto participas en el esfuerzo bélico. Tu grado de humanidad, o sea, es como participar en el esfuerzo bélico de este bando, se ha convertido en cuestión ética. Y si no estás, es que eres del otro lado. ¿Qué hubiera pasado si los medios renunciaran a participar en esos esfuerzos bélicos, tanto en Rusia como en los países de la OTAN, ¿no? Si decidieran, por ejemplo, fomentar cultura de paz y cultura de los derechos humanos, si se hablase más de los mecanismos
negociadores y no de armas milagrosas que ahora van a matar más y mejor. Si hubiera más contenidos antimilitaristas ahora mismo. Bueno, no sabemos qué habría pasado. Lo que vemos es lo que está pasando. Cada vez más hay deshumanización del enemigo, se potencian las dicotomías, ese tribalismo en el que o estás conmigo o estás en mi contra, se banaliza el mal y una guerra se convierte en una operación especial, ni siquiera se convierte ya en una operación especial militar, sino se convierte en un partido de fútbol. Uno se pregunta qué hacemos, ¿no? desde los medios como periodistas. Bueno, primero, no participar en esto, no estar del lado de ninguno de los dos bandos, no apoyar el esfuerzo del propagandístico militarista, fomentar cultura de paz. Y también necesitamos, eso ya lo habló Pablo anteriormente, pluralidad informativa. Sin pluralidad informativa no habrá democracia, no habrá nada. Denunciar la concentración mediática, porque los grandes capitales lo que fomentan es el apoyo a la industria armamentística, el apoyo a los BlackRock y a las empresas, grandes empresas que están interesadas en que todo siga así. Y creo que también es muy importante la articulación de la comunicación popular, de los pequeños medios de información que se sostienen, no con fondos buitres, no con los bancos, no con grandes empresas, sino con aportes de sus suscriptores. Canal Red en España, ese canal que hemos creado entre los compañeros y del que Pablo Iglesias es el director, es el modelo que sigue, lo cual le permite ser una de las pocas, todavía pequeñas voces dentro de España que intente fomentar esa cultura de los derechos humanos de la que estoy hablando. Pero somos todavía muy pequeños y frente tenemos una maquinaria terrible a la que solo, bueno, pues es muy difícil enfrentar. Gracias. Ina. Me gustaría que profundizáramos un poco en este tema de la deshumanización y pues cómo desde el periodismo también colaboramos con pues hablar de el enemigo como el diablo y todo un pueblo, toda una nación que está envuelta en un conflicto armado como si así lo fuera. En el caso de Gideon Levy, un periodista israelí, él menciona en una conferencia, la deshumanización sistemática de los palestinos nos permite a los israelíes vivir en paz con todo, porque si ellos no son seres humanos como nosotros, entonces no es realmente una cuestión de derechos humanos. Esto lo vemos en el conflicto actual en Israel, pero también en el conflicto en Ucrania y en otros conflictos y guerras anteriores, el genocidio en Ruanda en los años 90, en donde se hablaba de cucarachas y de exterminar a otras personas, en los Balcanes, en muchos conflictos, porque finalmente, como bien nos explicas, ¿no? La comunicación, los discursos son también parte del campo de la batalla, del campo de la guerra, no es solamente en donde se enfrentan los ejércitos, donde ocurren los bombardeos, sino también en la discusión en medios de comunicación, es parte de ese conflicto. ¿Qué tipo de historias podríamos contar para evitar esta deshumanización y pues de alguna forma colaborar a esa postura de paz de la que tú ya hablabas? A mí me parece muy importante poner cara a las víctimas, a los que sufren. Fíjense que en este conflicto ahora mismo, ¿no? En Israel, en Gaza, las víctimas del ataque de Hamas del 7 de octubre, hemos leído sus historias, les han puesto nombres, apellidos, nos han hablado de sus mascotas, de cómo Hamas ha matado un hámster de una niña. Y las víctimas palestinas son cifras, son pura cifra. Y es mucho más fácil asumir el asesinato, la masacre, la muerte de cifras que de una persona con nombre, apellido y su historia.
Entonces, yo siempre tengo ese dilema, ¿no? Cuando estamos en la redacción hablando, mostramos estas imágenes de estos niños palestinos que están en el hospital, o es demasiado morbo. Hablamos de estas personas, de cómo, en qué condiciones están. Yo creo que sí, que hay que mostrarlo, hay que hablarlo, hay que llamarlos por sus nombres, exactamente igual como se hace con las víctimas ucranianas y con las víctimas israelíes. Solo así, poniéndolos todos al mismo nivel y no dejando a los palestinos como en lugar de cifras, solo así podemos, bueno, quizás despertar alguna conciencia, ¿no? Para que la gente que adopta las posturas pro-israelíes en este conflicto entienda que de otro lado ni son todos terroristas, ni son personas menores de 18 años. El otro día The Guardian publicaba un artículo sobre la tregua y el intercambio de prisioneros, de rehenes, y hablaba de que de parte de Israel salen niños israelíes y personas menores de 18 años palestinas. O sea, si es menor de 18, si es palestino es menor de 18 años, no es un niño. Entonces, la selección de las palabras y poner nombres y las historias de cada una de las víctimas son muy importantes. Como periodista solo veo ir por ese camino. Un tema que ocurre con el periodismo cuando hay conflictos armados, cuando hay guerras, es que se llega al lugar cuando hay una violencia muy visible, bombas, pero luego se olvidan esos conflictos que duran años por mucho tiempo y pareciera que es algo repentino o que entre las distintas violencias no ocurren procesos en donde baja la tensión y son oportunidades para la reconstrucción, para la reconciliación, para la memoria. Hay algunas guerras que se silencian o otras que el discurso es como si ya hubiera acabado. El hecho de Libia, hay algunos discursos sobre el país de Libia que pareciera que todo el conflicto terminó cuando Muammar Gaddafi fue asesinado y ya. Y más de, digamos, prácticamente una década después sigue el conflicto ahí, pero ya no es visible. Se habla como si el año pasado hubiera iniciado el conflicto en Ucrania y se olvida todo lo ocurrido atrás, o como si el conflicto en Israel ocurriera a partir del 7 de octubre. ¿Qué tan importante es visibilizar estos conflictos en los periodos donde ya no nada más, ya no hay, digamos, esa violencia de bombardeos tan llamativa? Pero siguen las tensiones, siguen los conflictos, sigue la deshumanización de la otra persona y pues bueno, pareciera luego muchas veces en los medios de comunicación es un paracaídas, llegas a donde es el bombardeo y a los 15 días vámonos al siguiente y se olvida toda la historia de qué pasa después. Totalmente, pero es que los medios de comunicación funcionan a golpe de clics. Cuantos más clics te dé, mientras Gaza te da clics, vas a tener Gaza cobertura especial todos los días, mientras Ucrania te da clics, vas a dedicarle tiempo. Luego los conflictos, todos los conflictos se rutinizan, la gente empieza a interesarse menos por ellos. Es un proceso normal y obviamente como periodistas, como medios de comunicación, tenemos esa responsabilidad de la que tú hablas de no dejar de hablar de ello, incluso cuando la gente no pincha, no pincha en el titular, no lo comparte ya tanto en sus redes sociales. Es totalmente comprensible que los medios, sobre todo medios digitales, pues estén pendientes de las visualizaciones que tienen, de eso en parte depende su financiación, ¿no? La publicidad, etcétera, etcétera. Pero no hay que olvidar y hay que mantenerlo en el radar. No te estoy diciendo de hacer una cobertura extensísima de varios materiales al día, pero actualizarlo obviamente. Y precisamente el conflicto, la guerra de Ucrania es resultado del absoluto olvido de muchos años, cuando el 24 de febrero muchos se despertaron pensando que la guerra acaba de empezar,
Muchos se despertaron no sabiendo ubicar ni Ucrania en el mapa, eso también hay que decirlo, muchos de los que hoy dicen que son expertos en todo esto, en los conflictos geopolíticos, pero es que desde 2014 yo recuerdo haber hablado con algunos colegas europeos, que ya no te digo ni Latinoamérica, te estoy hablando de Europa. La gente no sabía que en plena Europa había una guerra, porque esa guerra estaba absolutamente invisibilizada. Bueno, porque la respuesta la vas a encontrar, ¿no? A lo Lenin. ¿A quién le beneficiaba esa guerra? ¿Qué intereses estaban detrás? Bueno, estaban los intereses del imperialismo occidental, por lo tanto, no tenía demasiada cobertura. En cuanto Rusia se metió, pues la ha tenido toda y la sigue teniendo. Esas víctimas del Donbass, eso es lo que a mí me resulta ya hasta, me toca a nivel personal. No le importaban a nadie desde 2014 hasta 2022 y no le importaron a nadie después de febrero de 2022. No sé cuántas noticias veis sobre, no sé, muertos en Donetsk por bombardeo de edificios residenciales en Donetsk. No los hay. Informan de muertos a unos kilómetros más allá, porque los muertos de Donetsk son resultado del bombardeo ucraniano. Y esa gente sigue muriendo todos los días y no le importa, sigue sin importarle a nadie en los medios, en los grandes medios de información. Eso también, la distinción de víctimas, dependiendo de qué lado de la frontera están, al igual que en Gaza y en Israel, es una vergüenza del periodismo, no sé si actual, supongo que ha existido siempre, pero es una vergüenza. Y también, así como la propaganda se utiliza por parte de los países en conflicto, también el callar. Hay conflictos que están silenciados. Yo revisé brevemente el informe sobre conflictos de derechos humanos y construcción de paz del 2023 de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, y se reconocen activos 33 conflictos armados. Yo quiero saber, más allá de los famosos y que salen Ucrania y Gaza, ¿quién más conoce el resto, no? O sea, tenemos… Etiopía, el conflicto con más muertos del año pasado no fue el de Ucrania, es Etiopía con 600,000 muertos. Y tenemos… ¿Qué sabemos de Etiopía? De hecho, pues hay distintos conflictos en Etiopía, ¿no? Mali, Libia, Sudán, Nigeria, Filipinas, Yemen, que también hay interés en que esos conflictos no se conozcan, no se sepan. En América, este informe, hay muchos, solo se reconoce uno en América, el de Colombia, ¿no? Que tiene que ver con las FARC, ya en proceso de solución, pero también en América Latina tenemos los países con las tasas de homicidio más altas, ciudades y países entre las más altas del mundo, asesinato de periodistas, de defensores del territorio que pasan muchas veces desapercibidos, hay intereses económicos detrás y en el pensamiento académico pareciera que estas muertes que están vinculadas con narcotráfico, con delincuencia organizada, con extractivismo, con colonización, también fueran silenciadas o no se reconociera como un conflicto, porque muchas veces no hay una postura política abierta de decir, buscar un cambio, buscar un gobierno abierto, pero pues las muertes están ahí presentes, como también estas… pues silenciamiento de tensiones, de lugares donde pues la población civil está muerta también cuenta como… Bueno, es que estamos aquí ya entrando en un terreno de víctimas de primera y víctimas de segunda, ¿no? Conflictos de primera y conflictos de segunda. Si es en Europa, obviamente va a tener mucha más atención mediática. Si es en África, apenas nos vamos a enterar, solo hay que ser muy curioso. Si es en América Latina, bueno, quizás aquí en Latinoamérica tendrá algo, pero en Europa pues se hablará, pero tampoco te creas que va a acaparar demasiada atención. Entonces estamos absolutamente sometidos también a ese imperialismo, a ese pensamiento colonial,
y es así, algo que también podríamos cambiar desde los medios de información si si tuviésemos más articulación y más poder, ¿no? Y más apoyo por parte de los suscriptores, que por cierto también siempre hablamos de los pequeños medios de información. Creo importante recalcar para todos, si están suscritos a medios, si hay algunos medios que siguen, que les gusta, que los apoyen con dinero, porque esto es lo más importante, porque el periodismo al final es trabajo y tú no vas a tener buenos profesionales en el terreno. Muchas redacciones han renunciado a tener propios corresponsales en lugares de guerra, por ejemplo, y prefirieron a freelance. El periodista freelance está en una situación más vulnerable, puede no tener seguro. De ahí tenemos un saldo de periodistas muertos mucho mayor, ¿no? Es mucho más peligroso. Si una redacción tiene dinero para este tipo de coberturas, tenemos garantizada, bueno, pues cierta honestidad, ¿no? Informativa y pluralidad también. Si vamos a dejar que solo sea la CNN la que nos pueda contar qué es lo que está pasando en Gaza, pues vamos a estar oyendo sobre los terroristas palestinos y el derecho de Israel a defenderse. Muy bien. Tenemos tiempo para 3 preguntas. Lamentablemente, pues ya se nos va acabando el tiempo. Entonces, bueno, aprovechar. Está Ina. Sí, buenas noches. Bueno, yo me perdí un poquito cuando estabas explicando lo de los asesinatos en Ucrania, de los propios ucranianos. Sí, es cierto, eso es verdad, que los ucranianos están asesinando a sus propios ciudadanos. Seguramente era cuando estaba explicando la guerra en el Donbass, que empezó a partir de 2014. En 2015 se han firmado unos acuerdos de paz que no se han cumplido por ninguno de los lados, pero bueno, el conflicto en Ucrania tiene una larga data y parte de lo compleja que es Ucrania. Ucrania es un país plurinacional que a lo largo de los 30 años de independencia ha pretendido ser unitario, se ha negado a la población rusoparlante pues ya la mera posibilidad de hablar su idioma en un momento dado mediante distintas leyes, y cuando ha habido sublevación también hay que hablar del papel de Rusia en un momento. O sea, es muy complejo para explicar ese conflicto ahora en este tiempo que tenemos. El caso es que la población de una parte de Ucrania se subleva porque no está de acuerdo con un golpe de Estado, y para reprimir esa población sublevada inician lo que llaman la operación antiterrorista, que es que empiezan a bombardear ciudades que forman parte de su propio país. A lo largo de 8 años los bombardeos han tenido lugar con mayor o menor intensidad, pero en los 8 años previos a la invasión rusa ha habido en torno a 14.000 muertos entre civiles y militares. Y ha habido casos muy conocidos para la gente que siguió ese conflicto, como la quema de la casa de sindicatos en la ciudad de Odessa, cuando unos activistas neonazis han prendido fuego a decenas de personas que se encontraban dentro de un edificio, y cuando empezaron a saltar por las ventanas los remataban con palos. O sea, es un conflicto muy complejo que tiene muchos años y que no empezó en febrero de 2022. El papel de Rusia en todo ese conflicto ha sido absolutamente nefasto, lo cual no le quita responsabilidad a Ucrania por haber hecho lo que ha hecho a su propia población y lo que sigue haciendo a su propia población a lo largo de estos años. Quiero decir, tú puedes estar en contra de Putin, pero no hay ninguna razón para estar a favor de Zelensky, ni a día de hoy.
No, no va así. Bueno, ya se escucha. Ina, buenas noches. Bueno, nada más quería comentarte antes que nada que sigo tu trabajo desde que estabas en Ahí Les Va, pero puse mucho más atención cuando decidiste salir de la televisión rusa. La verdad que valiente tu decisión y admiro mucho tu trabajo. Bueno, primero que nada, además preguntarte, le hice una pregunta a Pablo Iglesias hace rato, pero quisiera replantearla. Hemos visto, por ejemplo, que los pueblos tratan de alguna manera de despegarse de las decisiones de sus gobernantes. Y se habla del pueblo ruso, se habla del pueblo de Israel, del pueblo palestino, se habla de los judíos que no son sionistas y que dicen en mi nombre no, y del pueblo de Estados Unidos que sale a las calles y no está de acuerdo con las políticas de sus gobernantes, de su país. La pregunta es, ¿cómo hacer que la voz del pueblo suene más fuerte y se imponga a las decisiones de sus gobernantes? ¿Qué podemos hacer como periodistas para que podamos hacer eco y que esto suene más, y que sea más fuerte y que realmente, si no queremos que haya guerra, que simplemente no la haya? No sé, no es tan simple, pero ¿qué podemos hacer? Qué difícil, ojalá lo sepa responder. Muchísimas gracias por tus palabras iniciales. A mí me parece cómo hacerlo, bueno, no deshumanizar a ese pueblo, no generalizar y no mezclarlo con su gobernante. Yo creo que en el caso de Israel se ha hecho de saber correctamente, justamente separar el pueblo judío del gobierno sionista de Israel, del gobierno supremacista, y yo no lo tengo tan claro con el pueblo ruso. Yo lo que he visto es mayor deshumanización, intento de presentarlo incluso en medios de información a todos los rusos como una panda de resentidos imperialistas fanáticos de Putin que están aprobando esta invasión, y esto no es así. Gente como yo que ha salido y no ha querido aportar al esfuerzo bélico propagandístico, ha sido tachada de espías de Rusia en Europa, en un terreno hostil. ¿Y cuántas personas, viendo lo que me han hecho a mí en los medios de España, cuántas personas se van a plantear salir de medios rusos? No creo que muchas, porque preferirán cobrar, estar en su casa, estar tranquilos y no someterse a esta avalancha de mierda, que es lo que estaban haciendo. Entonces, no a la deshumanización, y voy a retomar la idea de Pablo Iglesias, de no alimentar al fascista que todos tenemos dentro, ¿no? No alimentarlo, luchar contra él por cada uno de nosotros, y no alimentarlo desde los medios, no alimentar el odio al distinto. Es lo único que se puede hacer, en mi opinión. Bueno, para quien no sepa de lo que habla Ina, este año hubo una campaña muy fuerte personal contra ella desde uno de los periódicos más visibles, el periódico de Cataluña, una semana prácticamente con notas señalándola de informante de Putin y agente prácticamente, y es que muchas veces los imperios apuntan también a los periodistas. Efectivamente, es como que si tú estás en contra, es lo que decía, no alcanza con estar en contra de Putin ni en contra de lo que está haciendo el gobierno ruso ahora mismo en Ucrania. Te tienes que alinear al 100% con las posturas belicistas de la OTAN, te tienes que alinear con el aumento del gasto en defensa, con la política de las sanciones contra Rusia, con esa deshumanización de todo lo ruso. Si no, eres el ruso malo. Si es que se ha llegado a dividir a los rusos buenos, esos rusos bienvenidos en el occidente que están ayudando
a gobiernos europeos a pensar, a ver cómo los sancionamos más y mejor para que no puedan ni esquivar las sanciones y para que ya llegue el hambre y a ver si se levantan todos y derrocan a Putin. No sé, los españoles no han derrocado a Franco, ni los portugueses han derrocado a Salazar. Yo no sé cómo plantean que se levanten los rusos contra esa maquinaria armamentística que es este país, contra esa maquinaria bélica, ir a enfrentar, a derrocar a quién. Hay que tener algo de empatía también con ese pueblo, aunque yo entiendo que cualquier sufrimiento de un ruso no tiene nada que ver con lo que puede sufrir ahora un ucraniano y ya ni digamos un gazatí. Pero sí, o sea, es eso, es esa dicotomía permanente de si no estás conmigo es que eres espía de Putin, en realidad sigues trabajando para el Kremlin y tu postura no es lo suficientemente, si tu postura no es lo suficientemente atlantista. Ina, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Gracias a vosotros por aguantar tanto. A descansar y bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente que tenga más interés en Canal Red, en tus redes? Sí, en Canal Red, suscríbanse, tenemos varios canales, tenemos Canal Red Latinoamérica en YouTube, que es donde subimos los contenidos dedicados exclusivamente a América Latina, también Canal Red, también yo tengo mi propio canal de YouTube y después estamos también en Twitter, en Instagram, en Telegram, pero bueno, prácticamente en YouTube tenemos Diario Red y nos pueden apoyar, que recuerden, es muy importante apoyar a pequeños medios, es el único sostén de un medio como el nuestro. Muchas gracias. Y Macondo, por supuesto, que está en Canal Red Latinoamérica.